Santiago y cierra España. Nace de la gran voluntad de los españoles por conquistar su libertad, y a partir de esta, el progreso convirtió a España en la primera potencia mundial durante siglos y en todos los órdenes, no solo el militar, también el cultural, científico y artístico. Este dicho se hizo popular en el siglo VIII. Era un grito de guerra que usaban las tropas cristianas en tiempos de la Reconquista, en batallas como la Nava de Tolosa, que fue el 16 de julio del año 1212, y después lo usaban las tropas imperiales de los tercios españoles desde Carlos V. En la obra Don Quijote de la Mancha, esta frase causa mucho asombro a Sancho Panza. Este personaje se pregunta si España está por ventura abierta y es menester cerrarla. En el siglo XVII aparece citada la frase en los poemas y dramas de carácter histórico. Con el nombre de Santiago se pretende evocar al apóstol Santiago, que es el patrón de España, al que también se le llama Matamoros. Las leyendas de un Santiago infundiendo ánimos, incluso guerreando contra el invasor musulmán, eran corrientes. Dar un Santiago era como gritar el inicio de la cometida, con esa misma voz, la del nombre del santo, del original hebreo Jacob. El nombre del apóstol que se cree que llegó a España pasó a estos lugares como Jacob. Es una locución verbal que ya no se usa y que significa, según el diccionario de la Real Academia Española, acometer a los enemigos. Al grito de guerra, ¡Santiago! Este grito era igual que Jerónimo para un indio Sous o Banzai para un japonés. Tras la canonización en latín, fue conocido como Santus Jacobus y luego Santiago en castellano antiguo, que terminó por unirse en Santiago. Nombres españoles de aquí derivados son Jaime y Diego también. Cerrar en castellano antiguo era embestir, atacar al enemigo. Era una voz castrense mediante la cual se ordenaba cerrar el cuadro de las formaciones de infantería y de las brigadas de caballería, buscando acometer al enemigo, acortar distancias con él y trabar combate. Después de la coma, España como invocación a la patria, por la que se va a luchar, a morir y a vencer, siempre con la intercesión de Santiago en el inminente combate. Este lema, pero sin comas, fue elegido por la revista derechista de los años 1930, Acción Española. Esta revista estaba vinculada a Ramiro de Maeztu. Su utilización se convierte desde finales del siglo XIX en algo peyorativo, que juega con la palabra cerrar, que alude al aislamiento frente a la modernidad desde el pensamiento costumbrista. Entonces se convierte en Santiago y cierra España, cambiando el significado de la frase. Ramón María del Valle Inclán, en su obra Luces de Bohemia, la convierte en Santiago y abre España a la libertad y al progreso, en labios del modernista Dorio Gades. Quizá el error venga de teorías como la de Antonio Puigvlanch, quien creía que Santiago cierra España sin comas significaba Santiago y guarda España, porque el verbo cerrar coincide con el serrer francés y proviene, según él, de los verbos latinos serare y servare, que significan guardar. Explica José María Iribarren en El porqué de los dichos. Esta exclamación, Santiago y cierra España, era el grito que lanzaban el guerrero del antifaz y el capitán Trueno, que eran héroes del cómic de la posguerra española y el franquismo. Esta misma frase era mencionada frecuentemente en las aventuras del capitán Alatriste de Arturo Pérez Reverte, sobre todo en el capítulo Los corsarios de Levante. Gracias a la exhortación Santiago y cierra España, que surgió en la Reconquista y que también la utilizaron los tercios españoles del Imperio, España se abrió al mundo y lo conquistó. Este mundo de la Reconquista y del Imperio acabó hablando español, porque los tercios viejos cerraron sus cuadros sobre la geografía universal. Si España se hubiese cerrado, como cuentan los juglares del viejo Mester de Progresía, en la actualidad más de medio mundo no sabría qué significa libertad y progreso.